Amados hermanos, les saludo cordialmente, deseando que el Señor les sea bendiciendo en este día domingo, domingo de resurrección, donde recordamos, rememoramos la resurrección del Señor en esta Semana Santa, que es quizá de los acontecimientos más relevantes, más importantes de lo que es la Semana Santa, que nos recuerda el triunfo de Jesucristo, el triunfo que Él realizó, ¿verdad?, en la cruz y luego al resucitar de entre los muertos al tercer día. Y para comenzar vamos a orar pidiéndole al Señor su dirección y dar por iniciado este servicio. Dios Padre, le damos infinitas gracias, Señor, por poder estar reunidos, por poder honrar su nombre, por poder escuchar su palabra, por poder cantarse usted. Y le pedimos, Señor, de que su bendición, su paz, sea inundando cada corazón, cada hermano, cada hermana que nos esté presenciando en esta hora. Le pido por cada hogar representado y que su presencia se quede junto a nosotros en este servicio. En el nombre de Jesús, amén. Y vamos a tener un tiempo de alabanzas también, iniciando ya este servicio. Y le voy a pedir al Ministerio de Alabanza que nos ministre en un tiempo de adoración por medio de los cánticos. Así que, el Ministerio de Alabanza, adelante. Hermanos, les pido ahora que entonemos el himno número 125, La tumba le encerró. Cristo,
Vamos a la palabra. Dice el Evangelio según Lucas en el capítulo 24, dice lo siguiente: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por todo esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y, volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y los demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Qué precioso relato que encontramos en las Escrituras de la victoria del Señor Jesús. Este es un tiempo de Semana Santa donde hay mucho recogimiento, donde hay recordatorio del sacrificio que realizó el Señor Jesús, de su muerte, de la crueldad inclusive que le rodeó en su muerte. Pero en nosotros, hermanos, debe haber un sentimiento de mayor victoria, de mayor triunfo, de alegría y de gozo. Porque Jesucristo no estuvo colgado en una cruz para estar siempre ahí. Porque Él desde un inicio entregó una misión, la reveló públicamente desde el primer momento, de que era necesario de que el Hijo del Hombre viniera y viviese aquella vida perfecta como la cual Él vivió, y que resucite de entre los muertos. Y yo quiero hablar una meditación en esta hora, hermanos, con respecto a esto, con respecto a la resurrección de Jesucristo. ¿Cuáles son las implicancias del Cristo resucitado? ¿Cuáles son las implicancias del Cristo resucitado en aquel día cuando Él murió, cuando estuvo crucificado en aquel monte? ¿Y cuáles son las implicancias que tenemos para ahora, para nuestros tiempos? La palabra del Señor dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14, dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Hermanos, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Si Cristo no resucitó, no hay victoria, no hay triunfo, no hay perdón de pecados. Y ese es el sentir que tuvo en este caso el apóstol Pablo cuando escribió el capítulo 15 de Primera a los Corintios, de la primera carta a los Corintios. Esta porción de la palabra lleva por título La resurrección de entre los muertos, y el texto que acabo de leer es 1 Corintios capítulo 15, versículo 14: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. El apóstol Pablo en esta porción de la palabra, él se pone a explicar a los hermanos con respecto a la importancia del Evangelio, y quiero detenerme, dice en los primeros versículos, dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Lo que está hablando el apóstol Pablo acá es la columna vertebral del Evangelio. Él está haciendo algunas aclaraciones, hermanos, en este caso la iglesia de Corinto, que había una confusión, había un error doctrinario muy grande, y era que ellos no estaban creyendo en la resurrección, no creían de que existía verdaderamente la vida después de la muerte, el Cristo resucitado, la resurrección de entre los muertos. Eso era algo que estaba
muy de moda en aquel tiempo. No se confiaba en la resurrección. Y el apóstol Pablo tuvo que escribir entonces esta carta, y notemos la importancia de lo que él les escribe, lo que él les dice en esta porción, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Hermanos, si no hay resurrección, entonces nosotros hemos creído en vano. Hermanos, si eliminamos la resurrección de Cristo del Evangelio, entonces ya no hay Evangelio. La resurrección, hermanos, es un acontecimiento importantísimo. Es un acontecimiento importantísimo porque nos recuerda la consumación de la obra de Cristo en la cruz por nosotros. De que Jesucristo verdaderamente murió, vino acá a la tierra y que resucitó, que fue aprobado por Dios cuando Él le levantó de entre los muertos. Notemos, hermanos, la predicación de Pedro cuando él le enseña sobre el Evangelio a los israelitas. Les dice lo siguiente: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros sabéis, a este, entregado por el determinado y anticipado consejo de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y añade: al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Esta es quizás de las primeras grandes predicaciones que se encuentran registradas en la palabra del Señor. Y notemos cuál es la intención que tiene en este caso Pedro cuando da este mensaje: hablar del Señor Jesús como un varón aprobado, como alguien que se presentó al mundo con señales, con maravillas, con prodigios, con milagros, etc. Pero notemos también el final: un varón aprobado que murió, pero no solamente murió, que resucitó de entre los muertos. ¿Por qué nosotros no solamente hablamos de la crucifixión? ¿Por qué no hablamos solamente de la muerte? Y tenemos que necesariamente referirnos al triunfo, a la resurrección. Porque indica la importancia, hermanos, de la aprobación que el Señor realizó hacia Jesucristo. La aprobación que el Señor hizo respecto a Jesucristo. ¿Qué fue lo que el Señor oyó en el cielo cuando Él fue bautizado por Juan el Bautista? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué era lo que estaba diciendo Dios Padre en aquella ocasión cuando estaba siendo bautizado el Señor Jesús? ¿Qué fue lo que ocurrió en el monte de la transfiguración? Nuevamente, Él es el Hijo amado, a Él oíd. Era la aprobación que Dios tenía del Hijo de Dios, de Jesucristo. Pero una cosa era lo que debía suceder cuando Él se bautice, expresar esa aprobación. Cuando Él se demuestra, ¿verdad?, cuando se transfigura y sus vestiduras son blancas y se presenta tal y como es delante de sus discípulos. Y otra cosa también es cuando Él muere y luego resucita. Ahora ya no es solamente este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora también es la aprobación máxima de su obra. Ser resucitado, ser levantado de entre los muertos. Porque la muerte no lo podía retener, dice el apóstol Pedro. Por tanto, volvemos a lo que hemos dicho. Si Jesucristo nos resucitó, vana es entonces nuestra fe. Hermanos, nosotros no adoramos a cosas muertas. Nosotros no adoramos objetos. No adoramos a personajes históricos que quedaron en el pasado. No adoramos a personas que no viven. Nosotros adoramos a un Dios vivo y que vive para siempre. A un Dios resucitado de entre los muertos. Alguien que el día de hoy, en este momento, está presenciándolo todo. Que está sentado a la diestra de Dios Padre. A ese Dios nosotros adoramos. Hebreos capítulo 10, versículos del 11 al 14 dice lo siguiente: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios.
que nunca pueden quitar los pecados. Eso es algo que, ¿verdad?, hemos hablado, de cómo en el Antiguo Testamento se ofrecían sacrificios para el Señor. Pero, dice en el versículo 12, Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hermanos, la esperanza que nosotros tenemos es la esperanza hacia el Cristo resucitado. La resurrección, como hemos dicho, declara que Jesucristo, si bien Jesucristo murió en la cruz, no murió como un delincuente, no murió como alguien que tenía pecado. Él era impecable, Él era completamente perfecto. A los ojos del mundo en aquel tiempo debía morir, ¿verdad?, como aquel culpable. Pero Él era completamente inocente de todo mal. Fue declarado culpable en una corte romana, pero en Él no había absolutamente ninguna mancha. No había nada que pudiese ser cuestionado de Él. En lugar de ello, hermanos, Él cargó con el pecado de otros, y ese sacrificio agradó tanto a Dios que Él lo resucitó de entre los muertos. ¿Qué fue lo que exclamó el Señor cuando estuvo en la cruz? Cuando Él fue crucificado: consumado es. Todo ya había sido hecho. Todo el plan redentor ya había sido concretamente realizado. Consumado es, ya todo está listo. Señor, me entrego porque ya la obra ha sido realizada. Y Él entonces expira y muere. Pero el Señor le indica su muerte, le resucita y le levanta entre los muertos. Hermanos, esa aprobación, todo esto que hemos hablado del Señor, también tiene una implicancia para nosotros. Tiene una implicancia directa para nosotros. Aparte de que lo que hemos dicho, de que estamos adorando a un Dios vivo, de que no estamos adorando a un Dios muerto, de que estamos adorando a un Dios victorioso, no estamos adorando a un Dios derrotado ni perdedor, estamos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, tiene otra implicancia para nosotros, y es una implicancia futura. Primera a Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 14 dice: hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? ¿Creemos eso, hermanos? Por supuesto, creemos que Jesucristo murió y resucitó de entre los muertos. Dice, en este caso, el apóstol Pablo: así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Hermanos, nosotros estamos enfrentados diariamente, rozando la muerte día a día. Ninguno de nosotros sabe qué es lo que va a suceder con nosotros. Pero el Señor tiene una promesa con aquellos que mueren en Cristo. Aquella promesa que Él les dijo a sus apóstoles, que Él iba a preparar una morada, un lugar especial, un lugar donde Él iba, donde Él se dirigía. Y Él dice: para que donde yo voy, vosotros también estéis. Hermanos, ese lugar que el Señor ha preparado es para personas que han puesto su confianza en Jesucristo y que han sido resucitadas de entre los muertos por Él. Hermanos, nosotros podemos morir y tener muerte eterna y un castigo eterno en el infierno, pero podemos morir en Jesucristo. Y si creemos y vivimos en Jesucristo, seremos resucitados juntamente con Él. Quiero finalizar, hermanos, con el siguiente relato relacionado con lo que les estaba hablando en un principio. Dice lo siguiente: es domingo, primer día de la semana.
algunas mujeres discípulas de Jesús se dirigen a la tumba dispuestas a terminar la preparación del cuerpo de Jesucristo, cosa que no pudieron hacer por el día de reposo. Llegan al lugar y se detienen bruscamente. El temor las invade. No tengan miedo, les dice el joven de ropas resplandecientes. No hay duda que es un ángel. Su vestimenta es de blanco imposible y es difícil de ver su rostro por cómo resplandece. Tan difícil como intentar ver un relámpago. Los guardias romanos no se ven por ningún lado. A riesgo de su vida han huido del lugar. El terremoto el viernes fue más que suficiente. Pero un segundo, ¿no les pagan lo suficiente como para esto? Las mujeres están frente al ángel con las especias aromáticas entre sus manos y la boca abierta. La piedra, esa enorme piedra de la cual en el camino se venían preguntando quién la removería, ya no está en su lugar. Al igual que el cuerpo de Jesús, ¿qué sucede aquí? ¿Algo anda mal? ¿Se habrán robado el cuerpo? Ha resucitado, dice un ángel. Resucitado. Esa palabra seguramente resonó en los oídos de todos aquellos que lo oyeron. Al escuchar sobre la resurrección de Jesucristo, los discípulos reaccionaron de manera variada. Algunos creyeron, la mayoría dudó. Buscaron evidencia, verificación, porque así somos los seres humanos. Se nos dificulta la fe. Si no vemos, no estamos dispuestos a creer las maravillas de Dios. Aunque Tomás se lleva la mala reputación de ser el discípulo que dudó, los evangelistas son muy claros al decirnos de que muchos discípulos dudaron. Entonces Jesús se manifiesta a sus discípulos por la noche, mientras están reunidos, y los saluda con unas palabras que todos necesitamos. Paz a vosotros. Quizás algunos de los discípulos recordaron las palabras que había dicho Jesús. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Todo era parte del plan. El arresto furtivo, el juicio injusto, la crucifixión sangrienta, la tumba vacía. ¿Quiénes fueron los responsables por todo esto? Herodes y Pilato fueron responsables. Los gentiles fueron responsables. Los judíos fueron responsables y nosotros también fuimos responsables. Pero al final todo sucedió en el plan del Señor soberano. Y es por eso que el domingo es de gloria. Porque el glorioso plan de redención se ejecutó a la perfección. Todas las piezas se encajaron para que Jesucristo el Salvador triunfara para siempre sobre la muerte y el pecado. Es la más grande historia jamás contada. ¿La has oído? ¿La has creído? Un día como hoy celebramos la resurrección de nuestro Señor y todos aquellos que son de Cristo pueden celebrar que así como Jesús resucitó, nosotros resucitaremos también. Esa es la esperanza cristiana. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que en mí, aunque muera, vivirá. Todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Creemos esto, hermanos? ¿Estamos creyendo en esta verdad? Vamos a orar al Señor. Dios y Padre nuestro, le agradecemos, le honramos, le adoramos y glorificamos su santo nombre, Señor, por esta preciosa obra que usted hizo en nuestro favor. Padre, adoramos a un Dios victorioso, a un Dios que resucitó de entre los muertos, que derrotó el imperio de la muerte y que la derrotó una vez y para siempre y que nos promete vida eterna. Padre, le entregamos nuestras vidas y nos entregamos, Señor, para que usted sea reinando en nuestros corazones, al igual que en el de nuestros hermanos. Lo dejamos todo delante suyo, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.